Usted escucha Enfoque Noticias, segunda emisión, con Adriana Pérez Cañedo, en Estéreo Vida, 90.5 FM. Si ya ha habido algún contacto con el secretario de Salud, porque pues el subsecretario sabemos que no estaba, pero para que les presenten un plan a hospitales y clínicas privadas que también están entrando al quite en esta circunstancia, recibiendo a pacientes que pues ya no, donde no hay cupo en el sector público, en el sector de salud público. Bueno, pues llegaron las vacunas. Y en la conferencia matutina el subsecretario López-Gatell estimó que cuando se logre la vacunación al 20% de la población, pero no dijo cuándo, la mortalidad se reducirá en un 80%. Vamos a escuchar cómo lo expresó, pero con esto queremos insistir, como lo hacen los médicos y enfermeras, los del IMSS, no sé si ya vieron un video, que están tristes, están decepcionados, están enojados, están fastidiados cuando se enteran que la gente se va de fiesta y después, por favor, doctorcito, sálveme. O sea, mientras ellos están muriendo también, no ven a sus familias, los médicos y las enfermeras, no solo del IMSS, sino todos los cientos de miles que están trabajando en el país para que gran cantidad de irresponsables no se cuiden. Entonces, vamos a escuchar al subsecretario López-Gatell bronceadito. Si logramos tener esta vacunación priorizando las edades, vamos a lograr reducir la mortalidad en 80% cuando alcancemos 20% de cobertura. Entonces, la ganancia es muy acelerada. Con 20% de cobertura reduciremos 80% de las muertes que se presentarían por la epidemia. Ese es un objetivo muy claro y así ha sido trazado para nuestro plan de vacunación. Así lo dijo el subsecretario López-Gatell, pero les digo, no dijo cuándo. Cuando esté la vacunación al 20%, claro que lo deseamos ya, por el bien de todos los mexicanos. Por cierto, ayer ha respondido a las críticas de sus vacaciones y comentaba, pues siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador, que todas las críticas tienen que ver con el contexto electoral. Así lo dijo, que las fuerzas políticas quieren sacar provecho y crear demonios para posicionarse. O sea, justificando las críticas porque se fue de vacaciones. Lo que aplaudimos fue a la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, que dijo, nada justifica el deseo de irse a descansar de un servidor público y menos de alguien del sector salud. En la capital de la República nada ni nadie en la Ciudad de México puede tomarse un día de vacaciones. Y pues aquí hablamos de un subsecretario de alto nivel que se ha convertido en una estrella de televisión. Bueno, ayer la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, la COFEPRIS, aprobó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El canciller Marcelo Ebrard recordó que se firmó un convenio para adquirir más de 77 millones de dosis de esa vacuna especialmente. Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard estuvo en la mañana para recibir las vacunas que llegaron a la capital de la República Mexicana, habló sobre las vacunas, etcétera, etcétera, pero no dijo ni pío sobre el ofrecimiento que hizo ayer el presidente López Obrador de ofrecer asilo político a Julian Assange, cuando ya le negaron en Reino Unido la extradición a Estados Unidos, al fundador de Wikileaks. Esto que ha causado también tanto revuelo y pues que hay opiniones que es una cortina de humo para distraer del mal trabajo que se está haciendo, la desorganización que hay y la poca cantidad de vacunas que están llegando para las grandes necesidades que hay en nuestro país. Entonces, cortina de humo o no, hay reacciones en Estados Unidos, que ayer aquí se las compartía, que Biden va a heredar una relación desastrosa con México, etcétera, pero que el propio presidente López Obrador en vivo diga, le voy a comunicar al canciller que le vamos a ofrecer asilo político a Julian Assange. Nos hemos pasado minuto a minuto monitoreando la posibilidad de un mensaje oficial de parte de la Cancillería o en el Twitter del canciller Marcelo Ebrard. Nada, no ha dicho absolutamente nada el canciller Marcelo Ebrard al respecto de algo tan delicado para las relaciones México-Estados Unidos como ofrecer asilo político al enemigo
número 1 de los Estados Unidos. Este hombre que está acusado de revelar secretos de Estado, que sería bienvenido en México para el presidente López Obrador. En fin, pero no ha dicho nada. En cuanto haya alguna respuesta, o sea, más que obvia las diferencias que puede y que estarán habiendo entre el canciller y el presidente López Obrador sobre este tema. Bueno, pues eso es el tema de las vacunas que van llegando y lamentablemente 6,464 nuevos casos de COVID en el país, 544 más en México y suman 544 decesos en México para sumar 1,455,219 contagios acumulados y 127,757 muertes por COVID, de las cuales en la capital de la República Mexicana el 71% del total de defunciones son en la Ciudad de México. México ocupando el primer lugar de letalidad con 8% de mortalidad por COVID. El presidente López Obrador hizo un llamado a las autoridades de los estados que se encuentran en semáforo epidemiológico verde, son Chiapas y Campeche, para que comiencen con la reapertura de las escuelas. Ayer sobre eso se pronunciaba el todavía secretario de Educación. Pues dice que los maestros serán los primeros en ser vacunados. Dijo, ojo, serán. Ya les está pidiendo que regresen a escuela cuando todavía no se acaba de vacunar a los trabajadores del sector salud. En otro tema, importante noticia, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, estas dos mujeres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recientemente se acaban de incorporar a la Suprema Corte, fueron electas como presidentas de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. Esta es una noticia muy importante porque es la primera vez en la historia que dos mujeres van a presidir salas del máximo tribunal constitucional del país. Fíjense nada más, estamos en el 2021 del siglo XXI y esta es una gran noticia cuando hemos tenido grandes ministras en México. Y bueno, de esto también vamos a hablar más adelante, porque tiene mucho que ver con el empoderamiento de las mujeres, en este caso en el ámbito de la justicia, pero que también se está luchando mucho y en el equilibrio también entre los partidos políticos y en el Congreso, las gubernaturas, etcétera, algo de lo que hemos hablado y habrá que seguir hablando porque este año tenemos elecciones importantísimas. Ayer la Fiscalía de Jalisco, no sé si ya los vieron, dieron a conocer videos de cómo, los tenemos en nuestra página enfoquenoticias.com.mx, por supuesto. Son videos de cómo los empleados del bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, donde fue asesinado el exgobernador de la entidad Aristóteles Sandoval, la madrugada del pasado 18 de diciembre, alteran la escena del crimen, pero rapidísimo, se ven acciones muy rápidas para limpia, lava, quita, pronto. Son trapeando el piso, retiran alfombras, lavan paredes, desmontaron la cámara de seguridad. Se ve cuando están limpiando y, caray, nos están grabando y desmontan la cámara de seguridad de la zona exactamente donde fue agredido el exgobernador. ¿Dónde quedó esa cámara? ¿Dónde están esas grabaciones? Las irán presentando a cuentagotas, pero bueno, pues todo sigue sin saberse más. Solo son especulaciones. Oficialmente lo único que sabemos es que ya sabíamos pues que habían limpiado la escena del crimen, pero no lo habíamos visto con qué rapidez y efectividad. Bueno, parecía que tenían experiencia de la rapidez y efectividad con la que limpiaron la escena del crimen donde asesinaron al exgobernador de Jalisco. Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, abrió las puertas de su partido a las y los aspirantes de Morena que no fueron electos como candidatos a alguna de las gubernaturas que están en disputa en este 2021, siempre y cuando reconozcan que el país requiere una corrección y se sumen a encontrar soluciones. Y pues ya sabemos, siempre pasa. De hecho, pues muchos que con el PRD fueron gobernadores se enojaron con el PRI y lograron la gubernatura, como Ricardo Monreal de Zacatecas, que estaba en el PRI, y ahí empezó una desbandada, y cuando se creó el PRD, y luego del PRD se van a Morena, y de Morena algunos al PAN, y del PAN ya conocemos esa historia. ¿Cuál mística?
Pero así es y así están las cosas políticamente ahora, y más en este año electoral. O sea, el que quiera, como cuando iba el presidente López Obrador, que hubo una caricatura muy simpática cuando estaba recorriendo el país en campaña, se compran estufas, refrigeradores, hornos de microondas, como el ropavejero, que iba subiendo a su camión del PRI, del PAN, del Verde, de donde sea, pero vénganle. Pues ahora, así el PRI, así el Partido Acción Nacional, y dice Marco Cortés que la elección de los candidatos en Morena fue un cochinero y un desastre, porque es un reflejo de cómo están gobernando al país, dice Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, con quien también conversamos en diciembre. Hace un mes más o menos conversábamos con él aquí en Enfoque. Tendremos que volverlo a buscar, por supuesto, porque pues recordemos, tengamos presente y pongamos en orden nuestra credencial de elector. Este año es muy importante electoralmente. Esta noche llegan los Reyes Magos y de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, las ventas bajarán casi un 50% respecto al año pasado, porque pues los Reyes Magos no trabajan solitos y parte de su equipo pues también la está pasando mal, el COVID y la cuesta de enero, etcétera, entonces las ventas bajan. Ya Martín Carmona, bueno, ahora lo vamos a escuchar en un adelanto, porque en materia financiera y económica el Banco Mundial hoy estimó que para este 2021 la economía de México se recuperará hasta alcanzar un crecimiento del 3.7% tras la caída del 9% prevista para el 2020. Ojo, estamos hablando de la economía mundial, unos más, otros menos, y pues hay esperanzas de que este repunte pueda deberse a las exportaciones, importaciones, a una menor incertidumbre, por ejemplo en nuestro país en la aplicación del TEMEC, etcétera. ¿Tú cómo ves este panorama, Martín Carmona? Qué gusto saludarte y te escuchamos. ¿Y cómo van los números? Un adelanto, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Igualmente saludos a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Panorama difícil, ciertamente, el que plantea el Banco Mundial, considerando que si hay una recuperación podría ser pues limitada para que todos los sectores prácticamente de la economía mexicana puedan recuperarse. Hoy ponías el ejemplo de la industria juguetera, que considera que ciertamente por la pandemia habrá algunas afectaciones y algunas estimaciones contrastan hasta una caída arriba del 20% para las ventas en el sector juguetero, y así iremos, Adriana, si no se termina este tema, la pandemia, si no se abren los negocios totalmente, si el semáforo rojo no se logra cambiar a naranja y posteriormente a verde, pues seguiremos en dificultades con este tema. Ya el comercio organizado también ha sentenciado que la falta de apoyos gubernamentales, de una estrategia para rescatar al sector productivo, pues hará mella y afectará la recuperación de la economía mexicana. Hoy por lo pronto, Adriana, los mercados están muy sensibles al tema electoral en los Estados Unidos. Se está tratando de elegir allá en la Unión Americana para conformar el Senado, y estos datos hacia dónde va a quedar y quién va a quedar la mayoría, pues tienen cierta incertidumbre en los mercados financieros. El precio del dólar, sin embargo, baja unos 7 centavos ya para este momento, 19.87. La bolsa mexicana de valores pierde 0.19%. En los Estados Unidos hay ganancias, el Dow Jones 0.84%, y en el caso del Nasdaq, también avanza el 0.93%. Adriana, aparte de lo que tenemos en economía y finanzas. Bueno, entonces te esperamos más adelante, Martín Carmona, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. En Estados Unidos también es un día muy importante el día de hoy, porque se va a definir nada más ni nada menos qué partido controlará el Senado estadounidense, porque se van a celebrar elecciones especiales en el estado de Georgia. Entonces, imagínense la expectativa que hay en este momento, sobre todo para el Partido Demócrata, encabezado por el próximo presidente de Estados Unidos, bueno, presidente electo ya, Joe Biden. Son dos candidatos, y vamos a ver quién es el que resulta el triunfador y daría la mayoría a qué partido en el Congreso y con quiénes va a gobernar en el Congreso. Joe Biden, obviamente que él quiere que gane el demócrata. En caso de que ganen los demócratas, el Senado, son dos candidatos por cada partido. Dije, son dos, sí, son dos, pero por cada partido, dos demócratas, dos republicanos. En caso de que ganen los demócratas, uno se llama Rafael Warnock y el otro Jon Ossoff,
Entonces, el Senado tendría 50 lugares de ambos partidos. Pero aquí viene algo bien interesante. Digamos, estarían empatados, republicanos y demócratas en el Congreso. Pero entonces, legalmente, correspondería a la vicepresidenta electa Kamala Harris el voto del desempate. Así lo establecen las leyes electorales. Si estuvieran los republicanos, pues correspondería a los republicanos el voto de desempate con el vicepresidente de Estados Unidos. En este caso ya es un hecho que Kamala Harris, demócrata, que dejó la senaduría para irse a la campaña con Joe Biden y que ganaron, etcétera, o sea, la vicepresidenta electa Kamala Harris es la que tendría en sus manos el voto del desempate. Entonces, ahí estaríamos hablando de una mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos. Pero lo que es el colmo del berrinche y de la irresponsabilidad es lo que declara el presidente, que debemos decir saliente de Estados Unidos, Donald Trump. Anoche, en un meeting en Georgia, dijo que no va a dejar el poder, Yo no me voy dentro de 15 días. Así, no me voy dentro de 15 días y voy a luchar hasta el final. Y esto, pues, en un berrinche exacerbado que trae Donald Trump, después de el audio que les presenté ayer aquí, que se filtró a la prensa una conversación que él mantuvo este fin de semana con el secretario de Estado de Georgia, un republicano de su propio partido, al que Trump está presionando para que busque los votos necesarios, a ver de dónde me los sacas, encuéntralos, búscalos, escarba. Y le dice Brad Raffensperger, así se apellida el señor, el secretario de Estado de Georgia. Señor, es que ya se ha contado, ya se volvió a contar, pues vuelvan a contar, y vuelven a contar. Ya contamos, señor, usted pierde aquí, pues vuelvan a contar, pues es que ya contamos, señor, pues a ver de dónde me lo sacas. Esa conversación es la que escuchábamos ayer. Pues el berrinche subió de tono, y dice el presidente Trump, no me voy dentro de 15 días. Voy a luchar hasta el final. Así que esto tiene a Estados Unidos y al mundo en general pues en vilo, porque estamos hablando de la todavía principal potencia del mundo y además son nuestros vecinos. Hasta que luego hablamos del caso de Julian Assange y de lo que ha pasado con su familia, con su padre y el asilo y la situación del abogado, legalmente cómo está el tema. Ayer uno de nuestros entrevistados, un experto en derecho penal y en extradiciones, derecho penal internacional, aquí nos decía que para empezar sería el señor Julian Assange quien debiera solicitar el asilo político a México, ya que el presidente anda de ofrecido. Primero debió haberse informado que no puede andar ofreciendo si el personaje al que le ofrece no lo está solicitando. Es regla número 1. Después ya vienen muchos otros argumentos de los que en los que se tendría que trabajar en derecho penal internacional y etcétera. Pero bueno, están pasando cosas también en ese caso, pues que ya lo retomamos porque tiene que ver con el ofrecimiento que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a dejar hasta aquí el resumen. Pero bueno, antes de esta pausa, el reporte vial contigo, Ángel Gatica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias. Servicios de emergencia trabajan tras la explosión por acumulación de gas de una panadería sobre Montevideo, al cruce con la calle Recife. Esto es en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Y a pesar del cierre de vialidades en el centro histórico, los Reyes Magos acuden en la búsqueda de juguetes. Complicada la circulación en la zona. Habrá corte vial sobre 20 de noviembre a la altura de República de Uruguay. También es lento circunvalación de G1 Norte hasta Fray Servando Teresa de Mier. Y tenemos mala calidad del aire en la zona conurbada del Valle de México. También hay radiación alta, necesaria la protección contra rayos UV. Respete la sana distancia, aplique las medidas sanitarias y evite contagios. Temperatura promedio al momento 19 grados en la Ciudad de México. Adriana, el reporte. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel Gatica. Ya nos irá actualizando la información. Y ustedes que pues es enriquecedor estar en contacto con ustedes que nos están escuchando. Donde se encuentren, estamos. No hay pretexto. Sin costo, por ejemplo, en nuestra aplicación móvil de Enfoque Noticias, en iOS y en Android. Sin costo. O, bueno, si tienen a la señorita Alexa Skills,
en amazon.com.mx, que busque Enfoque Noticias y ya está. Y me saludan a la señorita Alexa. Y también, por supuesto, el origen de todo esto, la radio. Estéreo 100.1 de FM. Yo soy Radio 1000 AM, enfoquenoticias.com.mx y mi Twitter, que es @PérezCanedo. Hoy vamos a escuchar a María Cristina Martínez Ulloa. Nos faltan los deportes, nos faltan muchas cosas, pero sobre todo ustedes. También tenemos a Hugo González, que nos tiene siempre lo último en tecnología y gadgets y etcétera, etcétera. Y dentro de unos minutitos, tal vez ya después de la pausa, el doctor Francisco Moreno Sánchez. Bueno, vamos a esta pausa a la 1:24 p.m, tiempo del centro de México. Estás en sintonía con Adriana Pérez Cañedo, en Enfoque Noticias, segunda emisión. Regresamos. Usted escucha Enfoque Noticias, segunda emisión, con Adriana Pérez Cañedo, en Estéreo Vida, 90.5 FM. Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones, pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás, aprendimos a adaptarnos para sobrevivir, aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo, y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el Partido de México. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas. ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. La alianza del PRD, PRI y PAN va por México y le preocupa mucho al presidente. Lo que quieren es quitarnos el presupuesto. Presidente, ¿fuiste tú quien arrebató el presupuesto a los pobres, a los enfermos, a los niños con cáncer, a los científicos? Que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. Por supuesto que vamos a equilibrar la Cámara para tener diputados y diputadas que trabajen por los mexicanos y no estén a las órdenes del presidente para aprobarle todo. Esta alianza va por México. Usted escucha Enfoque Noticias, segunda emisión, con Adriana Pérez Cañedo, en Estéreo Vida, 90.5 FM. Estéreo Vida, 90.5 FM, transmitiendo con 30.000 watts de potencia, en el 90.5 de frecuencia modulada, desde calle Ópalo, número 115, Colonia Centro, código postal 40.890, en Zihuatanejo, Guerrero. Estéreo Vida, 90.5 FM, somos Costa Grande. Te pongo en aprietos, me encantas. A ver, en la mañana el subsecretario López-Gatell estimó, no más que ya sabemos cómo son sus estimaciones, ¿verdad? Ya nos consta, ¿eh? Bueno, estimó
que cuando se logre la vacunación al 20% de la población, la mortalidad se reducirá en un 80%. Así lo dijo y ya tuvimos el audio. Mi pregunta es, ¿hubo oportunidad de preguntarle, o él dijo, cuándo será posible que se logre la vacunación al 20% de la población? Nada más dime sí o no. Punto. No, Adriana, okay. Incluso gracias, ya vete con tu nota, es suficiente, porque pues ya sabemos entre sus estimaciones y sus números, porque a él le dicen 2 más 2 y dice, ¿no me puedes dar más datos? Ya nos dimos cuenta que los números no se le dan. Está bien, en la mañanera, cuando presentaba también y presumía que somos el primer país de América Latina que ha empezado con el proceso de vacunación, seguido pues de Argentina, pero con la diferencia de que mientras son contadas las vacunas de México, Argentina nos supera en cantidad, y esto pues al final tú sabes que cambia los números, y por supuesto es otra circunstancia, porque de qué nos sirve ser los primeros si son contados los que tienen la vacuna, a diferencia por ejemplo de Argentina. ¿Ya ves pero que no tiene aprietos? ¿Y agregaste a la cosecha? Oye, bueno, pues va la información. Adelante, sí, por favor. Pues sí, Adriana, que la vacunación pues en contra del COVID-19 permitirá, se dijo, reducir en forma sustancial el número de muertes en los sectores más vulnerables de nuestro país. Y esto lo dijo Jorge Alcocer, el secretario de Salud, desde el aeropuerto, cuando llegaban estas al recibir pues un nuevo embarque, el cuarto, de más de 50,000 dosis de la vacuna Pfizer. Escuchemos. Los beneficios potenciales de vacunarse son evitar casos nuevos, disminuir las hospitalizaciones y desde luego no tener más tristes defunciones. Para ello logramos y realizamos la priorización de la población a vacunarse, considerando en primer lugar a los trabajadores de la salud que están al frente de la atención de pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y que con quienes ya hemos empezado desde el 24 de diciembre. Y bueno, y aquí en esta parte el subsecretario Hugo López-Gatell fue cuando comentó que bueno, al inmunizar al 20% de la población se abatirá en 80% el número de fallecimientos de la enfermedad. Incluso también decía que cuando los países que alcancen alrededor del 60% de cobertura, esta va a significar un punto cercano al umbral que técnicamente se conoce como la inmunidad de rebaño, en donde la eficiencia de la transmisión del virus se reduce cuando pues sepa Dios. Vamos a escuchar al subsecretario. Pero ya con la vacuna vamos a reducir la mortalidad de manera muy importante en 80% cuando alcancemos 20% de cobertura. En su momento los países que alcancemos alrededor del 60% de cobertura, esto va a significar un punto cercano al umbral de lo que técnicamente se conoce como inmunidad de manada o inmunidad de rebaño. Y bueno, aquí el canciller Marcelo Ebrard, también desde el aeropuerto, dio a conocer que en los próximos días iniciará la producción de la vacuna de AstraZeneca con 77 millones de dosis para México y 250 millones para Latinoamérica. Escuchemos. Como ustedes saben de que el día de ayer se aprobó AstraZeneca, es otra vacuna aprobada en México y ya muy próximamente iniciarán la producción en nuestro país para surtir a México con 77.4 millones de dosis y a toda América Latina con 250 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Y bueno, pues ya en pocas palabras, el presidente López Obrador dijo que con este embarque que pues llegó hoy servirá para seguir vacunando al personal médico de Coahuila, del Valle de México y ahí uno que otro entidad federativa. Adriana, pues el reporte que les tengo. Mara, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Mara, un abrazo. A propósito de este tema, Manu Lázar, gracias Manu, se comunicó en Twitter, dice, López-Gatell seguro se la pasó bronceadito. Pues sí. Ojalá que digan también que México es el país número 3 en cuanto al número de vacunas que se adquirieron y se aplicarán. Pues ya saben cómo es lo de la grilla política, ¿verdad? ¿Qué importan lo demás? Y las vacaciones. O sea, no se la va a acabar el subsecretario con estas vacaciones. Ojalá que no se nos olvide, porque si tuviera aspiraciones políticas, pues que esto quede presente, porque
No es justo. Es una burla que un subsecretario de salud en esta situación crítica se haya ido de vacaciones. Estaba viendo, por aquí tengo la información de un funcionario que se fue de vacaciones déjenme ver, por acá lo tengo. Bueno, lo busco y luego se los doy. Un funcionario, no me acuerdo qué parte del mundo, se fue y dijo que le daba vergüenza que lo hubieran descubierto, no haberse ido, y tuvo que renunciar. Creo que en algún país de Europa. Bueno, pero mire, Manu Lázaro, ya lo comentaba, más allá de declaraciones de grilla política, lo que es una realidad es que México está en primer lugar de letalidad, con 8% de letalidad por COVID, arriba de India, de Italia, de Gran Bretaña, y que el 71% del total de defunciones de las que anunciamos todos los días, el 71% están en la Ciudad de México. Así están los números, entre otras cosas, Manu Lázaro, y gracias por escucharnos y comunicarse. Igual, Miguel Ángel Caballero, qué caballeroso es usted, Miguel Ángel. Dice, es un gusto escucharla, gracias por mantenernos informados, pues es nuestra obligación. Y además lo hacemos con entrega. Saludos, cuídese mucho, un abrazo con mucho cariño y respeto. Igualmente, Miguel Ángel Caballero, un mejor 2021 para usted y para toda su familia, Miguel Ángel. Muchas gracias. Con todo cariño. A ver, vamos a continuar con la información. A esto que les decía en el resumen del Partido Acción Nacional, que abre las puertas a morenistas que no obtuvieron candidaturas a gubernaturas. Ricardo Trejo, vamos contigo, como lo declaró Marco Cortés, líder del PAN. Buenas tardes. Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. Así es, el dirigente del PAN, Marco Cortés, abrió la posibilidad a que militantes de Morena que no obtuvieron candidaturas a gobiernos estatales pudieran sumarse a Blanquiazul y a la coalición Va por México. Señaló que los postulados por Morena son candidatos impresentables. Al respecto, Cortés Mendoza se refirió al caso de Cristóbal Arias, quien buscaba la nominación de Morena al gobierno de Michoacán, y se prefirió a Raúl Morón. Escuchemos. El senador Cristóbal Arias estaba mejor en las encuestas que Raúl Morón, por el que decidió Morena. Y ahora, bueno, pues tendremos que analizar en la coalición Va por México todas las posibilidades para poder lograr equilibrio, contrapeso, para evitar que la mancha morenista siga destruyendo al país, estado por estado. Este es un análisis que se tiene que dar de manera conjunta y por eso tendré que ser muy respetuoso a que se dé con todos los partidos. Asimismo, Marco Cortés insistió que el partido de López Obrador trae un cochinero en la elección de abanderados, por lo que Acción Nacional recibirá a quienes se quieran sumar previa consulta interna. Escuchemos. Morena trae un cochinero en su selección de candidatos, tanto lo trae en la selección de candidatos, hasta entre ellos ya nos damos cuenta que finalmente la luna de miel se ha acabado, es pura demagogia, es pura simulación, las encuestas no las realizan, o sea, está claro que no están escuchando a la gente, están seleccionando pues, con el dedo del presidente quién quieren que sea el candidato. Que quiera sumar en Acción Nacional o en la coalición Va por México es bienvenida. Marco Cortés sostuvo que López Obrador se ha convertido en el jefe de campaña del partido en el gobierno. Finalmente reiteró que con la agrupación de México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón las cosas van bien y encontrarán en el PAN el instrumento adecuado para poder participar en la vida política del país. Adriana, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Quedamos al pendiente, Adriana, buenas tardes. Sí, claro, Ricardo Trejo. Ya tengo aquí los datos, no es uno, son dos. Son dos funcionarios. Uno, el ministro de Salud de Nueva Zelanda, que se fue de vacaciones en diciembre, que Nueva Zelanda es uno de los países que menos peor la están pasando en el mundo, con un sistema de salud extraordinario, etcétera. Bueno, pues renunció. Se llama David Clark, apenado, porque le dijeron, señor, cómo se fue de vacaciones. Y el ministro de Finanzas de Canadá, Rod Phillips, se fue al Caribe, regresó, y le dijeron, señor, ¿cómo se va de vacaciones? Perdón, ofreció disculpas y renunció. Allá sí tienen vergüenza. Eso es tener vergüenza y dignidad. Primero, no debieron haberse ido.
y después reconocer que la regaron y no salir con que las fuerzas políticas quieren sacar provecho y crear demonios los que tienen en la cabeza, que los llevaron de vacaciones en lugar de quedarse a trabajar. Allá sí tienen vergüenza. Enfoque Noticias y la prevención de conductas de riesgo con María Cristina Martínez. Feliz Año Nuevo, mi querida María Cristina Martínez Ulloa. ¿Cómo te va? Igualmente, querida Adriana, pues primero que nada desearles un año lleno de paz, armonía, prosperidad y abundancia, mucha fortaleza y claridad. Y salud, ¿verdad? Aprender de la experiencia, mucha salud, sí. Por eso te queremos escuchar, aprender de la experiencia, pero pues no, dicen que sabio el que aprende en cabeza ajena, y el otro día leía que alguien decía, no sé quién lo dijo, pero me pareció interesante, dicen, la sabiduría llega cuando ya no sirve para nada, sí, mientras más vivimos, aprendemos, y es cuando ya nos estamos despidiendo, ¿verdad? Pero no está de más reflexionar, y tal vez algo se nos quede, ¿no, María Cristina? Fíjate, Adriana, que a mí me empieza a preocupar un poco toda esta información que se está dando respecto a como si la vacuna de manera milagrosa acabara con el problema. Hay que tomar en consideración que la realidad nos sigue demandando vencer desafíos muy importantes y nos está retando a ser resilientes para poder vencer la adversidad. Y en esta ocasión justamente estamos hablando acerca de la conciencia plena, que nos va a recordar que nos debemos cuidar para poder cuidar a los demás. Y nos va a recordar también que debemos actuar con toda responsabilidad en negritas, mayúsculas, subrayado. Porque, pues, no sé, a mí me desconcierta mucho, Adriana, ver a la gente cómo se está comportando, y creo que esto tiene mucho que ver con la información que están recibiendo. Es importante que se tome la conciencia muy clara de que la responsabilidad de cuidarnos está en nosotros, y que en la medida en la que nosotros nos cuidemos, estamos cuidando a los demás. Algo que creo que está empezando a verse como de manera muy clara ausente es la empatía, Adriana. Sí. Y cómo no estamos siendo, ¿cómo te diré? Como dándonos cuenta del dolor ajeno, y la conciencia plena nos recuerda que debemos ser compasivos, que en la medida que demos, habremos de recibir. Esta realidad nos permite la oportunidad, Adriana, de humanizarnos, cosa que se ha perdido terriblemente. O sea, realmente estamos empezando a actuar como robots. Recordemos que somos humanos. Nos recuerda también la importancia de vivir el momento en el aquí y en el ahora. Nos invita a fortalecer y valorar nuestros afectos y aprender nuevas formas para gestionar nuestras emociones. Hay mucha gente, Adriana, que está viviendo momentos terribles de duelo. Mi solidaridad primero que nada para todos. Las personas que han perdido algún ser querido, y mis mejores deseos para que estas personas encuentren pronto consuelo y se fortalezcan para que puedan elaborar sus duelos. Recordar que los niños... Perdón, ¿me escuchas, María Cristina? Sí, te escucho perfecto. Perdón, a propósito de los duelos por las personas, familiares, amigos que han fallecido, no solamente es por quienes ya se fueron, muchos de los que están quedando quedan mal, quedan con trastornos en los riñones, en el hígado, en vías respiratorias, se necesita rehabilitación. O sea, lo he dicho aquí, este virus es un monstruo que no solo afecta a vías respiratorias como el de la influenza, sino que causa un daño multiorgánico y no multiorgánico. Iba a decir otra cosa. No, o sea, conozco de muchos casos de personas que ya la libraron, ya no tienen el COVID, ya están en su casa,
pero siguen necesitando oxígeno y van a necesitar rehabilitación pulmonar o rehabilitación muscular o están por perder un riñón o algo, quedan secuelas importantes y esos también son duelos para la persona que lo padece y para sus familiares y amigos. Así es, Adriana, y algo que es muy importante es realmente ser conscientes de lo que está pasando. Porque mira, Adriana, el problema se puede evitar en la medida en la que realmente seamos conscientes y responsables de lo que está pasando. Y finalmente la gente que ya está en esa condición requiere de empatía con su condición. Cuando yo te digo volvamos a ser humanos, Adriana, es realmente deplorable la actitud de la gente respecto incluso a familiares muy cercanos que está presentando secuelas como las que tú estás diciendo. O sea, tenemos como dos contrastes, estamos como en el blanco y en el negro. Hay gente que se vuelca con sus familiares para ayudarlos, para apoyarlos, pero hay otros que los están dejando completamente abandonados, Adriana. Sí. Algo que es muy importante para el tema de nosotros es que los niños están absorbiendo y viendo cuál está siendo la actitud de los adultos con respecto, primero, a la problemática en general, cómo la están enfrentando, si realmente la están enfrentando de manera responsable o de manera irresponsable. Y también la segunda parte, Adriana, ¿cómo es posible que con familiares, con amigos, bueno, con cualquiera, no seamos empáticos con respecto a lo que la gente está pasando? El problema es enorme, Adriana. Es de salud, por una parte, pero por el otro lado también está el asunto del desempleo. O sea, la gente, evidentemente que está enferma, no puede trabajar. O sea, es un problema. Bueno, olvídate que muchos de ellos, aunque pudieran trabajar, el desempleo, pues, se desbordó. Así es. O sea, muchos pudieran trabajar, pero no tienen empleo. Es una problemática que tiene muchísimas aristas y que la verdad que con todo respeto para las autoridades, esto no se va a resolver con vacunar a la gente. En suponiendo que la vacunaran mañana a toda la población, el problema no se resuelve. Y cuando nosotros estamos invitándolos a la conciencia plena, los estamos invitando justamente a eso, a darse cuenta la realidad en la que estamos viviendo hoy en día, y que el asunto no se va a resolver como por arte de magia, y que todos tenemos que poner un granito de arena o un granote de arena en muchos sentidos, Adriana. Y creo que algo que es fundamental es, por favor, empatía. Yo te juro que he visto cada cosa que me quedo sorprendida y me pregunto, ¿qué no pensará esta gente lo que está enseñándole a sus hijos con esa manera de comportarse? No. O sea, finalmente que se den cuenta, una cosa que es fundamental es que se den cuenta que como adultos, como padres, como hermanos, o sea, los niños están absorbiendo esta manera de actuar. No nos sorprendamos después de lo que estamos generando y lo que estamos dándoles a los niños para que aprendan, cuando aparte esto ya es lo que estamos viviendo, es nuestra realidad. Pues hagamos de esto la oportunidad para ser mejores seres humanos, Adriana. Sí. Eso sería... Hagamos esto una oportunidad para ser mejores humanos. Con eso nos quedamos, querida María Cristina, y te agradecemos siempre. Y feliz año, mejor 2021, perdón. Igualmente para ti, Adriana, y siempre agradecida por la oportunidad de hacer llegar, pues con este granito de arena, un mensaje que es, pues, de alguna manera positivo. O sea, siempre hay manera de ser mejor. Ahora, ¿dónde te leemos, nos comunicamos contigo? Porque sigue creciendo la cantidad de gente que afortunadamente. Sí. O sea, sigue habiendo gente que quiere saber más, que te quiere escuchar, que quiere aprender. ¿Cómo? ¿Dónde? Por favor, dile a nosotros. Nos pueden encontrar, Adriana, en Facebook, /Macafudos, y tenemos un WhatsApp en el 5564036157. Y nuevamente recordarles que los miércoles, a partir no de sino del miércoles 13, reanudamos un espacio de bienestar a donde están todos cordialmente invitados. Eso. Muchas gracias, un abrazo con mucho cariño siempre, María Cristina. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, Adriana, igualmente, gracias. Buenas tardes, gracias.
Vamos a una pausa. Enfoquenoticias.com.mx, mi Twitter a Pérez Canedo, segunda edición de Enfoque Noticias, 1:00 con 48 minutos, tiempo del centro de México. Estás en sintonía con Adriana Pérez Cañedo, en Enfoque Noticias, segunda emisión. Regresamos. La mejor red de fibra óptica y el mejor entretenimiento. Infinitum te regala un mes de Disney Plus al contratarlo en paquete. Y además, Claro Video. Todo con cargo a tu recibo Telmex. Contrata en telmex.com. Infinitum. Exceso de velocidad. Detalles de la promoción, beneficios, términos y condiciones en telmex.com/términos hogar. Si navega por la red, no olvide informarse. Visite www.enfoquenoticias.com.mx y manténgase al tanto de lo que sucede en México y el mundo. Enfoque Noticias, claridad en información. Los deportes en Enfoque Noticias con Javier Trejo Garay. Mi querido Javier Trejo Garay, bienvenido. No nos vemos desde el año pasado, fíjate. Es correcto. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, pues ahora sí que feliz Navidad y feliz Año Nuevo, ¿no? No te había visto. Bueno. No, pero pues a seguirse cuidando, guardadito, ¿verdad? El abrazo virtual. No, aquí estamos en las instalaciones de NRM Comunicaciones. Bueno, pues te escuchamos con los deportes. Adelante, por favor. Con gusto, me queda Adrián, amigos de Enfoque Noticias. Vamos efectivamente con lo relevante en materia deportiva. Bueno, actividad dentro del fútbol. Evidentemente hay cosas para platicar. Tristemente, lo de la pandemia, el COVID-19 y las afectaciones al deporte siguen. Y de hecho le cuento que más de 40 jugadores, por ejemplo, en la última semana han dado positivos en la Liga Premier de Inglaterra. Es una cifra alta. Es por eso, incluso tenemos entendido que ayer el gobierno británico anunció un nuevo cierre total, ¿no? Precisamente por la situación que vive el país o la región o el Reino Unido. Pero el deporte no es ajeno a todo esto y por eso la multiplicación de casos en el fútbol de la Liga Premier de Inglaterra. También le cuento que en el caso del Barcelona, por cierto, se dio a conocer que había por lo menos 2 miembros del cuerpo técnico que habrían dado positivo de COVID-19 y se estaban realizando exámenes al resto de los jugadores para ver si había algunas réplicas de este contagio entre los jugadores de cara al partido que mañana se va a disputar. Mañana se juega el partido contra el Athletic Club, el Athletic de Bilbao, y por eso era importante, era obligatorio revisar si había algunos jugadores contagiados. Hasta el momento, después de haber realizado ya las primeras pesquisas, los primeros, digamos que las primeras muestras de la primera tanda, no salió ningún caso positivo. No hubo casos positivos entre los jugadores del Fútbol Club Barcelona, pero sí dentro del cuerpo técnico. Hablando del fútbol, ahora regreso al tema del COVID, porque tristemente no se termina todavía el tema del COVID-19, pero ya que estoy hablando del fútbol de España, fíjese que hay versiones periodísticas allá en Europa que señalan, después de que Sergio Ramos no ha llegado a un acuerdo con el Madrid y aparentemente ya no quiere ni arreglo con el Madrid, porque el Madrid le ofrece un año más de contrato por la edad que tiene. No es el único equipo, el Madrid, que a sus jugadores ya veteranos les da solamente un año, digamos que contrato un año cada vez, por su veteranía, ¿no? Se entiende esta parte del negocio en la cual no quieran arriesgar tanto dinero en jugadores que no sabes si te van a acabar rindiendo. Pero por lo mismo, quizá el propio Sergio Ramos no está muy contento, no está muy convencido, y ya es enero, en junio puede quedar libre, así que está a 6 meses de tomar la decisión de irse si es que lo quiere hacer. Bueno, quizá la decisión ya la tomó, pero se tendría que ir hasta el mes de junio, y se sabe que estaría escuchando ofertas. Se dice que el Paris Saint-Germain estaría listo para presentarle una oferta y llevarse a Sergio Ramos al conjunto galo. Pero también se hablaba del mismo tema con Messi, que recordamos hace ya varios meses de esta novela, que si se iba, que si se quedaba. Finalmente se quedó, pero sabíamos que a partir de enero, también lo sabe el Barcelona, a partir de enero él puede negociar con cualquier equipo que desee. Y aparentemente la idea del Paris Saint-Germain es reunir a una pléyade de jugadores, donde está Neymar, ya en este momento, donde está Di María, por ejemplo, donde está Mbappé, y donde podría llegar nada menos que Leo Messi y también Sergio Ramos. Así que estarían haciendo un equipo casi de ensueño, un Dream Team, allá en Francia, si es que estos rumores o estos trascendidos periodísticos se acaban confirmando. Pero permítame regresar tristemente
al tema del COVID-19 y la afectación al deporte. Resulta que hoy se anuncia que el caso de Kevin Stefanski, que es el head coach del equipo de los Cleveland Browns, de los Browns de Cleveland, recordemos que son Browns, no son cafés, alude al apellido del fundador, no al color. Bueno, por eso los Cleveland Browns han anunciado, han confirmado que por lo menos Kevin Stefanski, el head coach, y otros 2 miembros del staff habrían dado positivos de COVID-19, y también se habla de 2 jugadores de Cleveland positivos de COVID-19. De hecho, las instalaciones del equipo fueron cerradas el día de hoy para revisar que todo esté bien, es decir, ver si no hay afectaciones a más jugadores, etcétera. Es decir, lo conducente después de que se presentan casos positivos en equipos de la NFL, de acuerdo al protocolo que se instauró desde hace ya varias semanas. Aquí el tema es que Cleveland ha calificado a los playoffs. Por primera vez después de 18 años llega a una postemporada. Está próxima a jugar el próximo domingo partido contra los Acereros de Pittsburgh. De hecho, vienen de ganarles los Cleveland Browns a los Acereros hace apenas 2 días, justamente en el cierre de la semana 17. La situación era distinta. Cleveland requería la victoria. El equipo de Pittsburgh ya le venía prácticamente igual si ganaba o perdía. Jugaron con algunos sustitutos. En el caso de Pittsburgh no jugó Ben Roethlisberger. Así que para la vuelta, bueno, si me permite el término futbolístico, o para el partido del próximo domingo, cuando van a jugar ahora en Pittsburgh y con Big Ben, evidentemente es favorito Steelers para avanzar a la ronda divisional. Aquí el tema es que si hay bajas de jugadores importantes en el plantel, esto podría significar que vendría o llegaría muy disminuido Cleveland para el partido contra los Acereros de Pittsburgh. Vamos a ver en qué termina este tema, ojalá que no. Y ya por último comentarle que Jason Garrett, que actualmente es el coordinador ofensivo de los Vaqueros de Dallas, resulta que será entrevistado por los Cargadores de Los Ángeles. Hace 2 años era todavía el entrenador de los Vaqueros de Dallas, no, hace 1 año, porque terminó justamente su participación a principios de enero, se fue como coordinador ofensivo de los Gigantes, estuvo 1 año ahí y ya lo están buscando para que sea head coach una vez más, pero ahora los Cargadores de Los Ángeles. Vamos a ver en qué termina, porque ya empezó la danza de las sillas. Hay 6 puestos de entrenador en jefe en la NFL disponibles en este momento. Adrián, amigos, lo más importante en materia deportiva aquí en Enfoque Noticias. Javier, muchas gracias, un abrazo fuerte con mucho cariño. Otro de vuelta igualmente con muchísimo cariño, Adriana. Feliz año. Gracias, Javier Trejo Garay, buenas tardes. En el resumen les decía que el presidente López Obrador hizo un llamado a las autoridades de los estados que se encuentran en semáforo verde, que son Chiapas y Campeche, a comenzar con la reapertura de las escuelas, y prometió que los maestros serán los primeros en ser vacunados en esas entidades. Pero pues una cosa es prometer y otra es cumplir. Y esto pues llama a abrir las escuelas, pero ya hay respuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Dice, no hay condiciones en la entidad para el regreso a las aulas. No las hay. O sea, que esté en el semáforo verde no quiere decir que ya no haya riesgo, no quiere decir que no haya contagios, que no haya fallecimientos. Vamos contigo, Eden Gómez, a Chiapas, por favor. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Chiapas, y como muy bien lo puntualizas, después de este llamado que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador a las autoridades de Chiapas y Campeche, pues bueno, esta situación, aun cuando se mantiene en semáforo verde en la entidad chiapaneca, pues refieren que no hay condiciones para regresar a las aulas. Y es que a pesar de las cifras bajas por contagios, no existen, por supuesto, las condiciones adecuadas para un pronto retorno a las aulas. Así lo dieron a conocer integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. En este sentido, José Luis Escobar Pérez, miembro de la Comisión de Educación Alternativa de la Sección 7, dio a conocer que el regreso a las clases únicamente se daría cuando todas las condiciones sanitarias y de infraestructura estén dadas, al menos en este 2021, no será posible. Esto fue lo que dijo. De que no podemos poner en riesgo la vida de los niños, porque la sola vacuna a los maestros no garantiza el no contagio, puesto que la pandemia no solamente ataca a los docentes y a los alumnos, sino a la sociedad en general. En ese sentido, nosotros creemos que las condiciones para el regreso a clases de manera presencial estarán dadas única y exclusivamente cuando la vacuna haya sido vertida en la totalidad de la sociedad chiapaneca. Es decir, cuando ya todos, en teoría, cuando menos hayan quedado inmunes al contagio, cosa que hasta la fecha no se ha comprobado de la efectividad de la vacuna.
En ese sentido, Adriana remarcó que Chiapas, al ser un estado con alto índice de pobreza, las escuelas carecen de elementos básicos para sobrellevar una pandemia mundial. En muchas de ellas no cuentan con el servicio de agua potable. Aunado a ello, no tienen el recurso económico para comprar aditamentos como son los cubrebocas, gel antibacterial o incluso cloro. Es así como refirieron, simple y sencillamente no podrían estar regresando pues en este 2021. Y recordarte únicamente, Adriana, que bueno, prácticamente Chiapas supera los más de 7,400 casos de COVID-19 ya confirmados, además de que hasta el momento se reportan 583 fallecimientos ante esta pandemia. Adriana, este es el reporte. Sí. Son las 2. Escucha X, H, Z, I, H, Estéreo Vida. 90.5 FM, transmitiendo con 30.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada desde calle Ópalo, número 115, Colonia Centro, código postal 40.890, en Zihuatanejo, Guerrero. Estéreo Vida, 90.5 FM. Somos Costa Grande.